En este video lo que vamos a tratar es de dejarles unas indicaciones para ayudarlos a ordenar la lectura de los textos que les dejamos para abordar la idea, la teoría del Liceo Verón. Nosotros les damos 6 textos que obligatoriamente tienen que leerlos todos, ¿sí? Y que son textos no muy largos, hay uno que es un poco más largo, pero que no son tan largos, pero que de alguna manera se van complementando entre sí. El primero es del libro Seis semiólogos en busca del lector, el segundo el análisis del contrato de lectura, el tercero de la imagen semiológica las discursividades, el cuarto el discurso publicitario, los misterios de la recepción, el quinto la aplicación de categorías persianas en el análisis de los discursos aplicados a marcas y otro, y por último ejemplos de análisis de piezas y campañas. Esos 6 textos los tienen presentes en el Drive. Vamos a ver, el primero es el de el libro Seis semiólogos en busca del lector. Tiene una primera parte que son los datos biográficos que, eh, que nos cuentan un poco que Verón era argentino, naturalizado francés, que nació en 1935, falleció en 2014, o sea que es un autor muy contemporáneo, ¿sí? Que si bien ha fallecido hace 6 años, ha sido una figura muy importante y muy conocida, incluso por cierta participación que nosotros consideramos ciertamente conflictiva en relación a la ley de medios y a la vuelta atrás, ¿sí? De la ley de medios. Pero bueno, esto no quita el valor de la obra, digamos, o del pensamiento de Verón, que nos parece que es interesante tener en cuenta. Bueno, es un autor que vivió muchos años en Francia y que trabajó durante esos años en prestigiosos medios franceses como Le Monde, Marie Claire, Paris Match, la televisión francesa. Y cuando volvió a la Argentina, después de prácticamente 20 años de estar fuera, ya empezó a trabajar con el diario Clarín, participó en la transformación del diario papel blanco y negro a color, y después del color en la década de los fines del 90 al paso al diario digital. Y Verón también dirigió la maestría en periodismo en la Universidad de San Andrés, donde Clarín sponsorea esa maestría. Lo importante también de Verón es que en los 70, esto no está en el texto, sí, que ustedes tienen, pero esto se los agrego yo, que en los 70 publicó en Argentina la colección Comunicaciones, que se había desarrollado en Francia desde el 61 al 64. Y esto da origen realmente a una profunda influencia de esta literatura en lo que van a ser los estudios de comunicación en Argentina. Por eso Argentina es uno de los países más adelantados en su momento en cuanto a estudios de comunicación. Verón va a trabajar sobre la idea, ¿sí? Sobre este concepto de la diversidad del discurso mediático, ¿sí? Y su obra tal vez más importante es la semiosis social, que va a tener el primer libro, la semiosis social, y luego una segunda versión que es la semiosis social 2. La teoría semiológica de Verón es la segunda parte de este texto, ¿no? Es en la cual vamos a hablar sobre la producción social de sentido. Así que presten atención mucho a lo que habla sobre los discursos sociales. Este PowerPoint va a estar a disposición de ustedes para que lean más
detenidamente tal vez algunos párrafos que yo les marco, ¿sí? Como para que lean. Pero este video más que nada quiere hacer un recorrido de cuál tiene que ser la lectura y no nos vamos a detener tanto en las cuestiones que marcamos como importantes. Esto lo pueden leer en el PowerPoint. Sí, lo que va a aparecer acá en la idea de producción del sentido es la idea de gramática de producción y las gramáticas de reconocimiento, ¿sí? Y la idea de circulación. Acá va a contarnos este autor que habla sobre Verón. No es un texto directo de Verón, sino es un texto que habla sobre Verón y que resume un poco lo que Verón propone. Es contarnos sobre la relación de la teoría de los discursos sociales con el modelo ternario de Peirce. ¿Sí? Verón toma esta idea, ¿sí?, de las categorías de primeridad, segundidad, terceridad y los aplica a los procesos de producción de sentido. Así es que, bueno, lean, busquen dónde está este párrafo en el texto porque es uno de los párrafos, como digamos, importantes de este texto. En este texto se presenta la idea de marcas, ¿sí?, en relación a cuál es la idea de marcas y cuál es la idea de huellas. Hay también, me parece que les estamos dejando un texto extra sobre marcas y huellas. El otro tema es qué significa hablar de contrato de lectura. Entonces el concepto de enunciador, enunciado, enunciación, que es el modo que tiene de transmitirse un enunciado. Entonces va a hablar sobre las entidades y los componentes para la comprensión de estas circulaciones. Hay un pequeño párrafo acerca del cuerpo significante, ¿sí?, que también me parece interesante que lo comprendan, que lo lean y lo comprendan. Y finalmente la pragmática frente a la discursividad social, ¿sí?, que se entiende por pragmática y cómo es esta relación de la discursividad social. Y hay finalmente un párrafo sobre las conclusiones. El segundo texto es el análisis del contrato de lectura, ¿sí? Esto es importante que lo lean detenidamente, que traten de comprender bien el texto, cuáles son los elementos que toma, ¿sí? Seguimos con el tema de la enunciación, lo que habíamos hablado. El enunciador va a hablar de distintos tipos de enunciador, ¿sí? Va a hablar sobre las imágenes en el contrato de lectura, ¿sí? Entonces va a hablar de la pose y de la retórica de las pasiones, ¿sí?, que luego va a desarrollar en otro texto de los que les damos. Pero bueno, para aclarar esto con algún ejemplo, es la imagen. Él dice que el Paris Match toma para sus portadas imágenes que son poses, mientras que en el interior está abonada los artículos con lo que va a llamar imágenes de retórica de las pasiones, que muestran las emociones, las sensaciones, las actitudes de personajes que normalmente son famosos, y entonces en la portada los muestra en una pose, como si dijéramos en el contrato que establece el personaje con su público, y en el interior de las notas o en otros medios aparecen imágenes que demuestran, digamos, que muestran otras condiciones que podríamos llamar como más humanas, ¿sí? El tercer texto es el de espacios públicos en imágenes. Es un capítulo de un libro que es una compilación de varios textos que va a tener 3 partes este texto. Por eso la lectura se hace un poco engorrosa, porque son 3 textos en uno. Se llama, la primera parte es de la imagen semiológica, las discursividades, sería el título general, pero tiene como un subtítulo que es los tiempos de una fotografía y la derivación estructuralista.
De las tres partes nos interesan algunas de las partes de esos textos. Por lo tanto, tienen que leerlo realmente todo y tratar de comprenderlo. La primera parte es una crítica muy estructurada a las propuestas semiológicas de los 60 y los 70, a lo que suma o lo que destaca el pensamiento o las ideas de Christian Metz, que habla sobre la fotografía, ¿sí? Entonces rescata esa idea sobre el tema de la fotografía. Y va a hablar de algo sobre el tema de la fotografía que también nos interesa, porque los 5 niveles de análisis que propone, ¿sí? Los tipos de discurso, los soportes tecnológicos, los medios, los géneros L y los géneros P, son en realidad 5 niveles que realmente sirven mucho para hacer el análisis de una pieza, ¿sí? Todavía podríamos hablar desde el punto de vista semiológico. Él dice que sería la descripción de un corpus, y sin embargo ya al ir presentando este cruce de dominios se empieza como a complejizar el análisis. Cuando habla de la fotografía, nos interesa que tengan presente esto, porque habla sobre el devenir, ¿sí?, de la fotografía. En un principio, como la fotografía toma códigos pictóricos del retrato, códigos de la pintura, ¿sí?, de su antecedente, y cómo hay un traspaso del uso de la fotografía del ámbito privado al público. Entonces describe 2 fenómenos, uno mediático y otro no mediático, que es la postal, ¿sí?, la carta postal, la que es la imagen que se manda por correo y que sigue estando en el orden privado, y el no mediático, ¿sí?, que también es privado, que es la foto turística. Pero como la foto turística también va pasando al ámbito público, en las revistas, en donde se va mostrando donde distintos personajes pasan vacaciones o lo que fuera, y ni qué decir en este momento en el cual las imágenes privadas, digamos, de los viajes o lo que sea, se pueden transmitir, ¿sí?, y convertirse finalmente en imágenes públicas. Hay un elemento que me parece que es interesante, que hace referencia a Roland Barthes, a la cámara lúcida, que tiene que ver con el concepto de punctum y el concepto de studium, ¿sí? Esto sería interesante como poder profundizarlo un poco, o por lo menos tener claro qué es lo que se plantea como studium y como punctum. En todo caso, esto lo podemos hablar en clase. Por otro lado, la fotografía y las discursividades mediáticas plantean 4 tipos, ¿sí?, según Verón, de fotografías. La foto testimonial, la que muestra, registra algo, el estar ahí. La pose, que es lo que habíamos hablado a partir del texto anterior, que es un contrato que hace prácticamente el personaje con el medio, ¿sí?, o sea, para presentar cierta característica propia, ¿sí?, del personaje. Y la retórica de las pasiones, donde no hay un contrato establecido entre el fotógrafo y el fotografiado, sino que el fotógrafo capta, ¿sí?, momentos, emociones, ¿sí?, que van a mostrar, ¿sí?, cómo es ese personaje fuera de su pose habitual. Y finalmente, la fotografía categorial, que es la que no va a mostrar a determinada persona, determinado personaje o lo que fuera, sino que va a mostrar a personas en determinadas circunstancias categoriales: la mujer, los médicos, los estudiantes, los deportistas, lo que sea, pero no el deportista o la mujer tal o cual, ¿sí? Esto es obviamente muy usado en la publicidad. Bueno, vamos a ver en el último
en el último apartado, digamos, de este texto, hay unos conceptos que nos parecen súper importantes que tengan claro, ¿sí? Así que los van a leer muy claramente. Acá están transcriptos en el PowerPoint. Yo diría que después rescaten el PowerPoint fuera o detengan el video para leer estrictamente lo que dice esto y buscarlo en, en el, en el texto, porque es uno de los conceptos que nos parece más importante que tengan claro, ¿sí? Es la diferencia entre semiología y semiosis, ¿sí? Y cuál es el concepto entre diástole y sístole de las socioculturas industriales, y esto que habla de los movimientos de convergencia y de divergencia, y que dice que son justamente lo que nutre el desnivel entre la producción y apropiación del sentido. Entonces, ese último párrafo, ¿sí?, sería el que yo diría que resume el pensamiento de Verón muy claramente, ¿sí? Entonces se lo puede citar de esa manera. El cuarto texto es un texto corto también, que aparece en el libro Fragmentos de un tejido, y que retoma, ¿sí?, este concepto anterior que estuvimos viendo recién, el de convergencia y divergencia, y va a plantear justamente expresamente el discurso publicitario. Muchos de los textos anteriores van a hablar más vale del discurso de prensa, pero en este texto habla específicamente del discurso publicitario y habla sobre la necesidad de un ajuste, ¿sí?, hacia el target, y cómo se da un desajuste, un probable desajuste. Por eso les digo que tiene mucho que ver con el texto anterior. Y habla sobre las gramáticas, sobre la gramática de producción y las gramáticas de reconocimiento. Y en cuanto a la relación con el target, habla de distintas nociones de pertinencia. Entonces lean claramente cuáles son los tipos de pertinencia para pensar cuando se realiza, digamos, un mensaje publicitario, cómo está pensada esa pertinencia, ¿sí?, del target. Finalmente, bueno, el quinto texto es el de la aplicación de categorías peircianas en el análisis de los discursos aplicados a marcas y otros. Este es un texto que es una transcripción de una clase que dio Peirce en un seminario de posgrado en Rosario, y que por eso no pertenece, no es un texto que haya aparecido en un libro o publicado como artículo o lo que fuera. Y es más bien un texto que tiene que ver con un modelo, una forma práctica de aplicar el modelo peirciano para el análisis de discursos relacionados con las marcas. Y bueno, y toma la cuestión del polo 1 de la categoría de la primeridad. Él dice que en la categoría de la primeridad van a estar las cualidades del producto o servicio, ¿sí?, que cualquier producto o servicio tiene ciertas propiedades que le son propias, ¿sí? Y en el polo 2 estaría la categoría de la segundidad, que es el polo de relación de una cosa con otra, eso es la segundidad. Y en este caso del producto con el consumidor, o de las cualidades del producto con el consumidor, que arrastra los elementos del primer polo, o sea que trae, ¿sí?, a la relación los elementos del primer polo. Y en el polo tercero, la terceridad, que implica las reglas. Bueno, lean atentamente lo que dice del polo 1, del polo 2 y del polo 3, porque es el que genera esta posibilidad de pensar como una marca, ¿sí?, o una campaña o un aviso en particular, ¿sí?, está operando sobre alguno de estos polos, ¿sí? Y entonces en la grilla se cruzan, ¿sí?, las cualidades, los hechos y las reglas, o las cualidades, hechos y normas, con la calificación, la factualización y la legislación.
¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos una marca, estamos viendo en determinado momento, ¿sí? En determinada situación o periodo, dónde está ubicado. Él toma el ejemplo de los bancos y después va a hablar sobre el análisis de una marca que fue la Post, la, el correo francés, ¿sí? Y habla sobre esta relación que tiene el correo francés con lo público, ¿sí? Porque es finalmente una empresa pública. Entonces, bueno, hace este análisis. En el seminario también hablaba sobre otros productos, ¿sí? En los cuales se podría aplicar esto. Por ejemplo, los lácteos, ¿sí? Por ejemplo, los perfumes, ¿sí? Y tras esto se hicieron varios trabajos, o sea, se hicieron trabajos, por lo cual nosotros les mostramos uno de los trabajos que en su momento se hicieron para este seminario. Bueno, como les decía, el análisis o el ejemplo que pone Verón es sobre el correo, la post francesa, y que va mostrando entonces los distintos momentos que tuvo la empresa como tal y a qué cuestiones fue como recurriendo, ¿sí? Como estrategia comunicacional.